Bueno, Maurito, ya que te tenemos acá, me parece que nos vas a empezar a hablar de tu columna, ¿te parece? Vamos a hablar del Esperanto, que no es el boliche como dijo Cata, y vamos a hablar de otro genio, porque este hombre también fue otro genio de otra clase de actividad. Vamos a arrancar por decir que Esperanto es una palabra que tiene el significado que es el que tiene esperanza. Y como dijimos que tenía un apellido semita, Gar Kasparov, eh, este hombre también tenía un apellido semita, porque era semita, que era Ludwig Samenorf. Y podemos decir que a lo largo de la historia ha habido cientos de intentos de crear una lengua en la cual podamos entender todos. Humberto Eco llamó a este proceso la búsqueda de la lengua perfecta. Sin embargo, solo el Esperanto ha conseguido transformarse en una lengua viva y creer en una comunidad de hablantes y un verdadero movimiento social. Para nacer en otro Este movimiento social nació en el momento justo, en el momento apropiado. A fines del siglo XIX, las revoluciones que tenían que ver con el transporte, comunicación y demás, facilitaban mucho los contactos internacionales como nunca antes. Para entonces el latín ya era complejo, y lo sigue siendo, que era la lengua natural y universal, digamos, la lengua madre de todo el resto del dialecto. Y varios países pugnaban por tener un lugar en una lengua universal. De hecho, hoy en día no nos olvidemos que cuántos sucesos que pasan acá en Argentina, está muy de moda, por ejemplo, el chino mandarín, que es una apuesta muy jugada del gobierno de China para tratar de incorporarnos de alguna manera a un idioma y un lenguaje en la cual podamos usar comercialmente. Esto no es casualidad, esto deviene de situaciones comerciales que quieren tener los chinos con el resto de los continentes y uno somos nosotros. Más allá de esta situación, podemos decir que el francés predominaba en la diplomacia, el inglés en lo comercial y lo económico, y el alemán en la ciencia y en la tecnología. Dentro de lo que sería el Imperio Ruso se hallaba una ciudad, Bialystok, que era de Polonia en realidad. Se caracterizaba por tener diversas comunidades lingüísticas. El polaco, lógicamente, el ruso, el alemán, el bielorruso, el tátaro, el ucraniano, el lituano, el judío, el de Chuvasios, que formaban parte de la mayor cantidad de su población. En esa ciudad, en el seno de la familia judía, había nacido Samendorf. Desde niño, este muchacho Ludwig observó que los diferentes grupos discutían sin parar y nunca se terminaban de poner de acuerdo. Y a él le llamaba mucho la atención, porque cada uno en esa discusión hablaba dialectos e idiomas diferentes. Y él pensaba que quizás las personas eran todas parecidas entre sí, pero que en realidad lo que pasaba era que no se entendían bien. La tarea de Ludwig, que era todavía adolescente, asumió la pasión de tratar de crear una interlengua para tratar de sustituir todos estos actos que pasaban de discusiones sin llegar a entendimientos. El joven en su momento viaja a Rusia para seguir sus estudios de medicina y se va introduciendo cada vez más en lenguas no originarias de él para ir perfeccionando este sueño que tenía iniciado muchos años antes. Finalmente, en 1887, en julio, Ludwig Samendorf publica en Varsovia la gramática del nuevo idioma. La primera publicación fue en ruso, siguiendo con el resto de los idiomas principales, como en realidad siempre fue su deseo, de un mundo más justo y pacífico. Sorprendentemente tuvo un éxito rotundo e inmediato en Europa, y surgieron decenas de clubes y publicaciones dedicadas al idioma universal. Hubo intentos anteriores de esto. Volupac fue un intento difícil de aprender y poco democrático de un sacerdote alemán, pero no tuvo el éxito que tuvo este idioma universal, el Esperanto. Las relaciones que tenía
Ludwig eran relaciones con pacifistas de moda, con gente, con, por ejemplo, Tolstoy, y manifestaban el rotundo apoyo a esta práctica de la lengua universal y pacífica. La relación entre esperantistas y pacifistas era muy estrecha, de ahí que grandes ganadores de los premios Nobel de la Paz entre 1901 y 1914 tuvieron mucha relación con el esperanto y de hecho le hacían publicidad. El propio Ludwig en su momento fue candidato, en su momento no, 8 veces, digamos, fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Alfred, Fried, Herring, Lafontaine, Pi y Marshall, Julio Verne, fueron también promotores y activistas de este movimiento. El esperanto conquistó a intelectuales por su racionalidad, por su facilidad. Eran 16 reglas fáciles de asimilar, considerando que las raíces lingüísticas provenían de Roma, de Germania o eslavas. La idea era que se deduzcan las palabras de su origen de la lengua, en forma intuitiva. El uso de la derivación promovía de las palabras que se aprendiesen mediante la lógica y no de memoria. Esto es lo que tenía de interesante este idioma universal. Ello concedía que esta lengua, una gran capacidad de expresión desarrollada mediante una destacable producción literaria, de traducción y una creación muy original e interesante. Este movimiento se mudó a París, allí se fundó por primera vez el encuentro internacional con 700 participantes, que para la época era una locura total, sin intérpretes. Y la mayoría de los participantes en diferentes grupos hablaban diferentes lenguas. Y llegaron a realizar actividades de todo tipo, incluidas actividades escritas, que no estaban programadas. Bueno, también debido a la falta de instituciones transnacionales, el esperanto contribuyó al contacto directo entre personas de diferentes países y continentes, vinculando científicos, ferroviarios, médicos y demás actividades. El potencial económico del esperanto era evidente. Lo enseñaban cámaras de comercio de diferentes países. Sin embargo, la expansión del esperanto quedó truncado por la guerra. Sammendorf dejó de existir a los 57 años por una enfermedad cardíaca. Su creación ha tomado impulso en las posguerras o entreguerras en numerosos estados, solicitando el reconocimiento como lengua oficial de varias sociedades en las naciones. Pero quizás otros intereses potenciales hacen que esto quede sepultado para siempre y no podamos tener más nada de lo que era el esperanto. Qué interesante, Mauro. Qué interesante me parece la idea o la hipótesis que plantea este genio de pensar un idioma universal con 16 directrices en donde, digamos, teniendo como base o identitaria algún tipo de idioma que sea sajón y que obviamente tenga alguna influencia latina o del latín, todos podríamos deducirlo y poder hablarlo. A mí me parece interesantísimo. Mismo es muy interesante cómo se nota que responde al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, y también hay un montón de movimientos artísticos en ese momento, como por ejemplo, para nombrarte uno, la Internacional Situacionista, que también tiene una hipótesis parecida, que tiene que ver un poco esto. La Internacional Situacionista plantea, es rusa también, cabe destacar, es una escuela de vanguardia rusa, que lo que plantea es qué pasaría si en vez de ser ciudadanos, por ejemplo, de Buenos Aires, fuéramos ciudadanos del mundo directamente. Y nosotros como ciudadanos del mundo podríamos irnos moviendo por las distintas partes del globo sin la existencia de fronteras, según las necesidades que existieran. Si uno necesitaría más agua, más, no sé, más cosecha, plantar distintos. Naturista, digamos. Sí, tiene que ver con la no existencia de fronteras, con esta idea de que no hay necesidad de ser ciudadanos de un país, sino que podríamos ser ciudadanos del mundo. Esta misma idea de como este idioma internacional, tiene como es un momento histórico en donde hay varias personas que están pensando. Yo no puse los tips que hablan de cómo se forma en el adjetivo, cómo terminan las palabras, en los sustantivos, porque bueno, me parecía que era medio complicado y que no sumaba mucho, pero bueno, después si querés te paso el artículo porque es interesante, tiene una tablita, como una tablita periódica,
es bastante interesante. Habría que ponerse a practicar y ver, pero calculo que no debe ser muy difícil. Es interesante, divertido. Yo logré hablar en esperanto con algunos amigos de chica porque éramos muy ñoños y bueno, problemitas que teníamos. No es difícil, la verdad que si uno se pone, es como, digamos, como hablar en jeringoso, si uno practica un rato sale, no es que no. Pero bueno, nada, por desgracia el inglés ha ganado y se ha vuelto el idioma globalizado. Pero entonces sos como profesora de Esperanto y no sabíamos acá. Nada, jugábamos de No chicos. sabíamos. Nada, jugamos de chicos, o sea, intentábamos Vos sabés que a mí me vino a la mente lo del jeringoso. es También, y parecido. digo, ¿qué cosa? Digo, esto no lo pienso decir porque quedo como un ridículo total, pero bueno. Ay, qué vergüenza, claro. Entonces No, hoy lo por digo yo, Dios. ¿no? Cara de piedra. Bueno, No, pero pero vos es jugabas así, tal de chiquita cual. con el Esperanto, yo ni lo conocía. Claro. No, no, ¿quién pudiera, no? Imaginar un mundo sin fronteras y un lenguaje único. Es interesante Igual, la idea por conceptual suerte, también. hay un montón de gente que no entiendo lo que dicen. A Adrián sí le entiendo que apareció. Yo iba a decir eso ¿Cómo mismo. están? ¿Cómo Muchos están? hablamos el mismo Hablando un poco idioma y no nos también, entendemos. hay dos cosas que conectan lo que están diciendo. El idioma inglés, la canción de Universal, de Blur, dice así. This is the next century, where the universal's free. You will come from anywhere. Yes, the future will sound. Algo así es, por ahí va, ¿no? ¿Conocen Blur? Es una rebanda y tiene una canción que se llama Universal. Mucho que ver con lo que están diciendo. Mi inglés es pedorrísimo, pero después búsquenla. Dice: Every night where we go, and to karaoke song. All we like to sing along. To go round the round, ready, 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 can happen. Yes, it's ready, 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 can happen. When them says the streets and buses, you will talk. Y se va al carajo. Let it go. Algo así. Pero bueno, gracias Mauro por tu columna, por inspirarme a cantar esta canción ahí a media asta. Ahora la voy a poner mejor porque suena más lindo por Damon Albarn en la voz. Chau chicos, un beso. Chao, hasta luego.